Desde las 9 en punto de la mañana, Aragón Televisión está llevando hasta sus hogares la belleza plástica de una ofrenda de flores como la que están viendo en estos momentos, cuando son las 11:34 de la mañana, con el sonido en directo de las campanas de la Basílica del Pilar. Aragón Televisión quiere acercar hasta todos sus espectadores, a través de sus pantallas y también a través de Internet, para todo el planeta, un día tan importante para Aragón y para la hispanidad como es un 12 de octubre. Y nos acompaña a esta hora de la mañana Pepe Quile, director de Aragón Televisión. Buenos días, Pepe. Buenos días, Fernando, y buenos días, María José. Buenos días. Imaginamos que con el corazón también en un puño, como estamos todos hoy, ¿no? Es un día muy especial. Es un día muy especial para los aragoneses en general y para los zaragozanos en particular. Pensemos que el 12 de octubre y la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, yo creo que es, sin lugar a dudas, el acto más representativo de lo que podríamos llamar esa mezcla de sensaciones: la participación, el fervor religioso, la tradición, las ganas de estar en la calle y de tener una participación directa en lo que yo creo que es uno de los principales referentes para los aragoneses, que es la Virgen del Pilar y todo lo que eso conlleva. De hecho, yo imagino que serán también muchos los espectadores que hoy habrán visto cómo Heraldo de Aragón ha hecho una encuesta en la que precisamente se refleja que el principal elemento de referencia para los aragoneses es la Virgen del Pilar, seguido del Pirineo, y después creo que está el Ebro. O sea, en ese orden creo que salía la encuesta. De ahí la importancia de este día fantástico, único, y que además proyecta a Zaragoza pues mucho más allá de nuestras fronteras, ya no solamente de las fronteras españolas, sino también internacionales y sobre todo pues en el mundo americano. Uh-huh. Bueno, y más allá de la dirección de Aragón Televisión y el del dispositivo que cada año presenta, Pepe Quílez, ¿cómo analiza este hecho? Es decir, el que miles de personas salgan a la calle y vayan a dejar un ramo de flores. Bueno, yo creo que eso se podría explicar sociológicamente muy bien, pero también se puede hacer un análisis mucho más popular o mucho más cercano, que sería el de que hay muchísimos aragoneses que tenemos una especial sensación frente a la Virgen del Pilar. Esa frase de vamos a ver a la Virgen, bueno, yo creo que nos ha impregnado a todos desde que éramos niños y lo hemos después practicado no solamente con nuestros hijos o con nuestros familiares, sino que incluso cuando aquí viene gente de fuera. Yo tengo a veces a compañeros y compañeras de otras televisiones, de compañeros periodistas, y ellos quieren ver a la Virgen del Pilar y siempre decimos lo mismo: vamos a ver a la Virgen. Ese vamos a ver a la Virgen, yo creo que es la esencia, la síntesis de esa mezcla de sentimientos, ya digo, populares, religiosos, sociales, que confluyen en torno a la Basílica del Pilar. Bueno, hay quien dice que al Pilar no hay que promocionarlo turísticamente porque la Virgen se promociona sola. Sí, no tengo ninguna duda de que la Virgen se promociona sola, y además, insisto, es que hay muchísima gente que no tiene nada que ver con creencias religiosas, que no es católico, que se confiesa además, y sin embargo quiere estar en el Pilar, quiere entrar al Pilar y quiere ver a la Virgen del Pilar. Bueno, pues ahí está. Hoy un elemento importante, yo creo, ¿no? Es el elemento de identificación con un territorio, ¿no? De sentirse parte de una comunidad que comparte una misma historia, una misma identidad, claro, una misma tradición, y que formamos todos parte de eso. Claro, y hoy es el día en el que lo exponemos. Es que además yo digo que sin ninguna connotación de nada, el sentido identitario de los aragoneses yo creo que es muy, muy alto. Tenemos un gran sentido de identidad como comunidad, como pueblo, y bueno, pues hay una serie de elementos que todavía hacen que nos sintamos más unidos en momentos muy concretos. Yo creo que uno de ellos, seguramente el principal, el más importante, por lo que a la movilización de gente se refiere, es esta ofrenda a la Virgen del Pilar en el Día del Pilar. Es que no solamente es lo que estamos viendo ahora mismo en las pantallas de Aragón TV, que es tremendo, es tremendo, claro, viendo. la calle Alfonso, sí. Impresionante, es que todas las calles aledañas y una buena parte de la ciudad es un hervidero literalmente de gente que confluye hacia esas arterias principales de la ciudad y finalmente desemboca en esta plaza. Es un día de sonido, de color, ¿verdad? De gestos, de emoción, de gestos, de emociones, sí, sin duda. Y luego y de transmisión de valores. Yo creo que hay mucho de transmisión de valores por querer lo nuestro, por identificar lo nuestro. Hay muchos niños
niños que van a grabar ya para siempre en sus retinas imágenes, sonidos y aspectos que van a recordar luego a lo largo de toda su vida, pues como los tenemos nosotros. Yo me veo identificado en esos niños pequeñitos. Abrazos de sus padres, claro, porque yo recuerdo a ver, los tenemos. mis primeros recuerdos pues tienen mucho de paralelismo con esto, ¿no? Cuando me llevaban mis padres a la Basílica del Pilar, el día del Pilar, claro. Luego, como producción televisiva, claro, yo siempre digo que no podemos reproducir en un plató estas calles, no podemos reproducir la luz que nos da el sol, no podemos reproducir, pero lo que no podemos reproducir ni pagar es la emoción con la que estos actores bajan a ver a la Virgen. Eso es impagable. Yo creo, Fernando María José, y que Vigas Luna, que era un excelente director de cine, entendió perfectamente esto, de ahí que propusiera el cambiar el lugar de la ofrenda y llevarlo al centro de la plaza, porque efectivamente esto es, en este momento Zaragoza es un gran plató, y la cantidad de actores, actrices, o sea, todas las figuraciones están ahí representadas en gente que lo hace fantásticamente bien porque lo está viviendo, lo está sintiendo, y ese sentimiento se transmite. Mira, hay una cosa que yo creo que es fundamental, y es la conexión emocional que se produce entre los espectadores, entre, ojo, no solamente los que ven la tele, sino los que están en las calles, sencillamente paseando, viendo, alcahueteando, como decimos en Aragón, y están con esa conexión emocional en torno a todo lo que está pasando por ahí. Pepe, ha sido un placer contar contigo estos minutos. Sabemos que es un día complicado para el director de una televisión, el día grande del Pilar, pero digamos que de momento va todo bien, todo funciona, que no es lo de menos, porque el operativo es impresionante, la verdad, y hay un equipo enorme de profesionales que, igual que vosotros, pues están trabajando en los diferentes puntos que tenemos de todo el operativo desplegado. Gracias por dedicarnos estos minutos. A vosotros. Y feliz día del Pilar. Igualmente, y bueno, y felicidades a todas las Pilares, claro. Eso es. Bueno, hoy es un día en el que afortunadamente la temperatura ayuda, el sol también nos está acompañando, y son muchos los que a esta hora estarán descansando después de entregar las flores o haciendo un descanso antes de entregarlas. Vamos a ver cómo toman ese vermú los que ya han podido descansar. Y Manuel, cuéntanos. Todo un clásico en el día de hoy es tomarse, después de la ofrenda con los amigos o en familia, un buen almuerzo, o como en el caso de esta cuadrilla, unos churricos con chocolate, ¿no? Ay, sí, que hace mucho frío y hace falta calentarse un poquito. Ha pasado hoy mucho frío. Sí, y encima con un poquito más de retraso que otros años. ¿Cómo ha ido la ofrenda? ¿Bien? Muy bien, muy bonita, muy bien, y con calma, bien. ¿Usted viene todos los años? Todos los años. Si Dios quiere, todos los años. Con energía. Con energía y con posibilidad. Muy bien. ¿Y la señora qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Muy bien, muy bien. Mucho frío también, pero muy bien. Pero bueno, ahora aquí al Solicos está bien, ¿eh? El solecito y la buena compañía, un cafecito, divinamente. En su caso, ¿qué le ha pedido a la Virgen del Pilar? A ver. Salud, mucha salud. Oye, después de este almuercico, ¿van a ir de comida? ¿Van a casa a cambiarse? Sí, nos cambiaremos y nos repartimos un poco. Cada uno ya se va con sus familias. Pues nada, oye, muchas gracias y que disfruten del día, ¿eh? Igualmente, gracias. Pues ese es un momento para el descanso, para comentar cómo va la mañana con los amigos, para beberse una cerveza fresca, un refresco y seguir con el día, que es muy largo. Ahí lo están viendo, son imágenes en directo de la calle Alfonso, en estos momentos completamente abarrotada y completamente llena de trajes aragoneses que cada día van ganando más en rigor y que cada día se investigan más. Como cada año nos acompaña Fernando Maneros. Buenos días. Buenos días. Que para ti hoy tiene que ser un día de disfrute total, ¿no? Porque tienes que estar viendo cosas que te tienen que estar gustando mucho. Pero no ha venido vestido, ¿eh? No ha venido vestido él con esos magníficos trajes que tiene. Es que ayer acabamos tarde, esta mañana ha habido que madrugar mucho y bueno, era un poco lioso. Sí. Y bueno, tampoco se trata de despistar, de estar haciendo la selección para la gente que va a participar en el concurso, pues queda un poco más el vestido de civil. Bueno, vamos a contar a nuestros espectadores que Fernando Maneros era arqueólogo de formación, creo, que estaba trabajando en el Museo de Zaragoza. Su trabajo derivó a la etnografía y ahora es yo me atrevo a decir, es uno de los máximos expertos en Aragón de traje, de indumentaria aragonesa. Gracias por las flores. Algo sabemos, vamos. Hay que aprender todavía mucho, pero bueno. Sabes muchísimo y además nos lo cuentas fenomenal. Por eso te agradecemos especialmente que estés con nosotros hoy, cuando tendrías que estar oteando
trajes aragoneses para ese certamen. Encantado. La tercera edición, ¿no? Encantado de estar aquí con vosotros, como todos los años. Y bueno, se ha quedado el resto del jurado, las 4 personas que componen el jurado del concurso de traje, se han quedado trabajando, seleccionando al personal que está en las calles de Zaragoza. Una pequeña escapada. Tiene que ser difícil, ¿no, Fernando? Porque sí. ¿Cuántas personas forman el jurado y cómo os distribuís? Bueno, en el jurado son 4 personas, sí. Que son especialistas, conocedores, si no de toda la indumentaria de Aragón, de parte, por lo menos de alguna parte. Por ejemplo, tenemos a Rosa Hernández, que viene desde Fraga, que es conocedora de la indumentaria de Fraga y también de la aragonesa. Carmen Escriche, que es la responsable del Museo de Teruel, de toda la sección de etnografía, que también controla bastante. Elisa Sánchez, que es antropóloga, profesor de la universidad, que ha escrito cosas sobre indumentaria aragonesa, aunque ella es especialista sobre todo en cestería. Y luego este año nos viene también una persona desde Madrid, desde el Museo del Traje, que es María Antonia Radón, que es responsable de las colecciones de indumentaria popular del Museo del Traje. Entonces, tienen conocimientos, pero con todo es muy difícil, es que es mucha gente. Entonces, bueno, supongo que se nos escaparán personas, pero sobre todo en determinados momentos que hay una afluencia tremenda, claro. Como estamos viendo en las calles. En este momento, entonces, hacemos lo que está podemos. Está desbordado, sí. Enseguida vamos a centrarnos en algunos de estos trajes típicos. Estábamos escuchando en el escenario a los danzantes de Torres de Berrellén. Estaban poniendo en escena, y lo están viendo, danzas del siglo XIX que suelen bailar en honor a la Virgen del Castellar. Y bueno, que acaba de terminar ese paloteo ahora mismo, justo cuando queríamos escucharles, pero sin duda que enseguida van a volver a interpretar algunas de las canciones. Yo he de decir, lo he dicho en uno de los grupos que actuaban, que me maravilla las mujeres y hombres mayores cuando están bailando, que han colaborado en la recuperación de nuestro folclore. Y os fijabais en el grupo que acaba de Torres de Berrellén, la facha de... ¿No era de Torres de Berrellén? No, es el grupo Lausín de aquí de Zaragoza. ¿El que está actuando ahora? Seguro, sí, este grupo de señoras, sí, además es que sí, que los conozco. Sí. Se preocupan mucho de la indumentaria y si se han podido fijar, iban muy bien vestidas. Pensábamos que había actuado... Que había actuado ya y que habían cambiado. Actuado ya, sí, efectivamente. Que habían cambiado en el escenario, pero... A ellos me refería, la facha que tienen las mujeres, sobre todo, cómo visten el traje y cómo se mueven a la hora de bailar. Es que tienen mucho aire, mucha gracia. Mucha gracia, tienen un estilo y una... Están en este momento... Sí, es cierto, es Lausín, en los que combinan las laúdes y la guitarra aragonesa con la gaita, me parece, con la percusión. Sí, además llevan folclore de todo Aragón, porque han estado haciendo algunos bailes del Pirineo. ¿Y cómo visten? Estupendamente, visten muy bien. Se preocupan mucho. Hay gente también que es conocedora de la indumentaria, como Cristina Chuca. Y bueno, visten estupendamente. Bueno, enseguida vamos a analizar cómo ha evolucionado, cómo el aragonés se preocupa más por recuperar esos trajes que vestían sus abuelos y sus bisabuelos, esos fantásticos cachirulos atados, anulados a la cabeza que a mí me encantan, y lo están viendo. Antes tenemos ya datos oficiales, una primera valoración por parte del Ayuntamiento de cómo está siendo esta edición número 55 de la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, multitudinaria como cada año. El alcalde de Zaragoza acaba de ofrecer la habitual rueda de prensa que concede a mitad de mañana para dar datos e impresiones, y estas son algunas de las cosas que nos ha contado. Si yo tuviera su oficio, el gran titular sería precisamente ese: la ausencia prácticamente total de incidentes, la masiva participación de los ciudadanos en los actos programados y el ambiente, el extraordinario ambiente festivo que venimos disfrutando. Ese agradecimiento lo quiero particularizar también, en este caso, los centenares, miles incluso, de trabajadores que hacen posible que esto funcione.